Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la librería de Ángela por acogernos un año más, una vez más, en este maravilloso local de Benavente. Ya sé que pensarán que esto se dice siempre, pero no es así. Para nosotros esta es una librería especialmente querida, especialmente querida. Hace 3 años, el 15 de julio de 2022, yo pasaba por aquí, por la calle Herreros, y este local lo identificaba con otra cosa del año anterior, y de repente vi que habían abierto, que estaban inaugurando una librería. Es decir, que entré aquí justo el día de la inauguración hace 3 años, estuvimos charlando, lo demás ya se lo pueden imaginar, hacemos presentaciones todos los veranos, participamos, en fin, que es ya casi como nuestra segunda casa aquí en Benavente. Gracias Ángela, gracias Verónica, gracias Óscar por acogernos, por estar siempre ahí, por tener nuestro catálogo, nuestro humilde catálogo en esta casa. Hoy vamos a presentar la novela de Carmen Rueda, Mariposas negras sobre fondo rojo, que publicamos en diciembre de 2023. Es la segunda impresión que se hace de la novela y que bueno, está teniendo una gran aceptación. Ha sido objeto de presentaciones en Madrid, en Ginebra, en Oviedo, en León, en otras ciudades y también de varios clubes de lectura. Pero entre ellos cabe destacar el que se organizó en conjunto la asociación Nexum y la librería Odisea o el club de lectura Odisea Espacio Cultural, que se organizó hace unos meses en Madrid en la biblioteca Eugenio Trías y que juntó allí pues a personas, a lectores de no solo españoles sino también de la comunidad bosnia, de la comunidad serbia, incluyendo la embajadora de Bosnia en Madrid, y que saludaron por su objetividad, por su imparcialidad, por su distancia y por su rigor esta novela. Esa es la única presentación que yo haré de la novela, es decir que desde diciembre del 23 está teniendo un gran recorrido, excelentes críticas y una gran aceptación entre el público y los reseñadores. En la mesa quien va a llevar el peso de la presentación y nos acompaña es nuestra querida Encarni Pámpanas, psicóloga, futura es madrileña, nos ha dicho, vinculada con Villabrazo, futura es madrileña, y que bueno, hemos coincidido en varios actos, en varias presentaciones, y lo que puedo, sin conocerla mucho, pero lo que sí puedo garantizar es que es una lectora finísima. Es decir, en alguna intervención que ha tenido aquí y en otros lugares donde hemos coincidido, en Benavente y en Madrid, he visto siempre su capacidad para llegar a pasajes o aspectos de los libros, de las novelas que presentábamos en Velasco Ediciones, que presentábamos, donde no llegaban muchas veces ni siquiera el autor o otros lectores. Encarni, muchísimas gracias. Sí que has tenido un viaje desde Madrid hoy, un poco que te has convertido en el correcaminos de las 6 hoy, y te agradecemos mucho que estés aquí a pesar de las dificultades. Carmen Rueda, que algunos ya la conocen, es leonesa, es licenciada en Derecho, escritora. Ha sido durante más de 30 años jurista en las Naciones Unidas, en Ginebra, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, si es que lo digo bien, y allí como funcionaria de carrera, no como política, como funcionaria de carrera de las Naciones Unidas, investigó y llevó a cabo proyectos, investigaciones, informes sobre el estado y la violación de los derechos humanos en prácticamente todo el mundo, entre ellos la antigua Yugoslavia. Ahora, ya de vuelta de Ginebra, está instalada en Oviedo y dedica su tiempo que yo sepa, a escribir, a publicar esta novela. Sé también que está escribiendo poesía, que es una poeta infierne, y también desvelaré que es una soprano que canta en el coro Cruz de la Victoria de la ciudad de Oviedo. Y lo digo no solo por desvelar un dato más de Carmen, sino porque parece que esta casa, esta librería de Ángela, combina mucho la literatura y la música. Yo he venido aquí varias veces, no digo que hoy tenga que ser el caso ni mucho menos, pero he venido aquí muchas veces donde quien presentaba terminó cantando. Sí. No siempre con el mayor de los aciertos, a veces en ocasiones con más voluntad que acierto, ¿no?
Gracias, Carmen, por confiarnos la novela, sobre todo, y gracias por venir a Benavente. Y por último, gracias por supuesto a todos ustedes que están llenando la librería por acompañarnos esta tarde en la presentación. El peso de la presentación lo va a llevar Encarni en un diálogo con Carmen, pero ustedes siéntanse libres de no esperar al turno de preguntas, al clásico turno de preguntas, sino de unirse a la conversación cuando lo deseen. Nada más por mi parte. Encarni, cuando quieras. Bueno, he de decir que para mí es un honor, y muchas gracias, Cristian, muchas gracias a la editorial Velasco. Para mí es un honor poder tener un diálogo de presentación con Carmen Rueda, no solamente porque es una oportunidad que tenemos para conocer de primera mano aspectos muy interesantes acerca pues, de todo lo relacionado a derechos humanos y que además está en este libro, sino también para conocer esta obra que recomiendo vivamente porque es una de las novelas, digamos novela por llamarlo, escritos más bonitos que tiene, todos son muy bonitos, todos recomendables, pero he de reconocer que este ha sido muy importante porque además nos traslada a un momento de la historia actual, una historia europea actual, como es la guerra de los Balcanes. Entonces es muy importante también conocer a través de la mirada de una mujer refugiada la historia de los Balcanes y la mirada a través de Carmen Rueda, que ha recogido muchos testimonios de primera mano y ha recogido mucha experiencia y mucha vivencia sobre la historia de los Balcanes, de todas estas. Entonces es agradecer cómo ha sido capaz o cómo lo ha trasladado con una exquisitez increíble en esta novela, que trata de una mujer refugiada que se llama Milena, con una vida como cualquiera de nosotras y nosotros puede tener aquí en Benavente o en Madrid o donde sea, una vida, bueno, pues una cotidianidad, y de repente por una guerra, por un desastre, como está pasando en muchas partes del mundo ahora, pues tiene que irse, su familia decide que se va a Ginebra, muy a pesar también de Milena. Y entonces todo ese encaje de mujer refugiada, todo ese encaje de encontrar un arraigo en otro sitio, dejando otro arraigo que además se está desmoronando en su casa, pues es como, es lo transversal a esta novela. Contado, ya digo, con una delicadeza increíble. Todas las etapas que atraviesa Milena, una mujer refugiada que sí que tiene referencia en Ginebra de amigos familiares, pero tiene que volver otra vez a construir, o por lo menos tiene que reencontrar, o por lo menos tiene que crear una vida sin perder la anterior, sabiendo que la está perdiendo. Yo esa pregunta que antes te hice, que es parte de Milena y en ti, ¿y cómo te has sentido al escribir esta novela, en este relato? Bueno, a veces me preguntan si esta novela la hubiera podido escribir, o sea, por la temática, al menos alguien que no fuera yo. Y bueno, yo digo que el peso de nuestras vivencias es importante a la hora de decidir un tema para una novela. Luego también la manera de escribirlo, obviamente, los aspectos en los que vas a incidir. Pero la temática es importante también, ¿no? Y la temática es muy problemática, o a mí al menos me lo parece. Entonces, a mí se me ocurrió escribir esta historia por ese pasado que yo tenía, ese pasado profesional, y de alguna manera un poco también personal, pero bueno, el profesional pesó más por el hecho de que, bueno, pues como Cristian señalaba
hace un momento. Ese ha sido mi trabajo, un trabajo en materia de derechos humanos, en una organización internacional, donde uno está expuesto a situaciones muy variadas, a zonas de conflicto muy diferentes unas de otras. Uno se olvida un poco, llega un momento en el que uno se olvida un poco de hasta de dónde viene, ¿no? O sea, no, pero si yo soy de un pueblo de León, de España, que es un país, bueno, pacífico y privilegiado, ¿no? Pero durante 30 años yo estuve expuesta a otras realidades, siempre desde una perspectiva privilegiada, desde luego. Yo no era una víctima de una violación de derechos humanos, pero yo sí que escuchaba, y mi trabajo era asimilar todo eso y de alguna manera exponerlo al mundo también, porque de eso se trata el trabajo que se hace en la ONU, ¿no? Entonces, esa experiencia acumulada y ese pozo que te va dejando, que quieras que no, tu experiencia profesional, tu experiencia vital, te va dejando un pozo. Y esa eres tú. Al cabo de los años, esa eres tú, con todas tus circunstancias. Entonces, sí, lo que hice después, cuando ya tuve oportunidad de pasar a otra cosa, por la edad de dejar mi trabajo y de poder dedicarme a otras cosas, de alguna manera escribir esta novela fue como una especie de testamento vital también, de como dejar cierto testimonio, aunque solamente fuera para mí misma, para mí, para no olvidarme de lo que fui y de lo que viví, para cuando ya no tenga memoria, si algún día la pierdo, que dejar un rastro como alguien puede dejar, pues eso, un testamento a sus hijos o a sus familiares. Mira, lo que estás diciendo es tan importante, fíjate, aquí hablamos de una guerra que en principio no se entendía bien entre la gente que habitaba allí en nuestras mites. Dice, por ejemplo, están en un diálogo, dice, en mi entorno no hay diferencias. Estamos hablando de croatas, serbios, musulmanes, pues todo lo que es Yugoslavia, lo que era Yugoslavia. Yo añadiría, estamos en Sarajevo. En Sarajevo, exactamente. Eso es. Aquí dice, en mi entorno no hay diferencias. Muchas familias son mixtas. Eso nunca fue un problema. Somos simplemente yugoslavos. Todos tenemos rasgos eslavos, vivimos en los mismos barrios, vamos a las mismas escuelas, nos divertimos de la misma manera. Nunca se nos hubiera ocurrido pensar que fuéramos diferentes por el mero hecho de que nuestros nombres denoten la pertenencia a un grupo u otro, etnias, como se dice ahora, o porque en nuestras familias se conserven determinadas tradiciones. Y más adelante, dice, Milena añadió que cuando los serbios sitiaron Sarajevo en abril de 1992, tras los meses de guerra en Croacia, aún en carne viva, la familia entendió que sus vidas estaban sufriendo un vuelco. Aún así guardaban cierto optimismo como la mayoría de sus conciudadanos. Y aquí relatas también empieza el relato, atraviesa también toda la novela el relato del cerco de Sarajevo, tan importante. Sí. Bueno, digamos que yo escogí este entorno histórico, digamos, como tema de la novela, porque en su día me había parecido una cosa terrible. A ver, estamos en el 2025, la guerra de Bosnia duró 3 años, más de 3 años, entre el 92, empezó en la primavera del 92 y terminó, o la dieron por terminada, digamos que los acuerdos de paz se firmaron en diciembre del 95, es decir, hace 30 años. Y bueno, la mayoría de los que estáis aquí, de los que estamos aquí, tenemos cierta edad, entonces creo que nos suena, a todos nos suena de haber visto en la televisión las imágenes de
todos hemos visto películas también, se hicieron muchas películas sobre la guerra en los Balcanes y sobre todo en la parte de Bosnia. Fue una guerra muy sangrienta y todo eso, bueno, si puedo hacer un paralelismo, es un poco como lo que podemos sentir ahora cuando vemos las imágenes de Gaza. Mutatis mutandis, evidentemente, pero ese impacto que creo que a todos nos produce esas imágenes, yo creo que eso también lo sentíamos, por lo menos yo tenía 30 y tantos años, lo sentí en aquella época, pero ¿cómo es que esto está pasando? Que, a ver, que ellos, que es que están ahí, que es que hay 2.000 kilómetros nada más entre Madrid y Sarajevo. Es Europa. Son como nosotros, o sea, quiero decir, desde el punto de vista racial, si se puede decir, son blancos como nosotros, no sé. Entonces, a mí me pareció muy impactante, y tanto fue así que me quedó esa cosa de... Es verdad que yo también estaba trabajando en ese momento ya en la ONU, y fue esa guerra tuvo también mucho impacto en nuestra oficina, por los procedimientos que se tuvieron que desarrollar, porque había el drama humano fue tanto que hubo mucha actividad de la ONU, muchas oficinas de la ONU que se implicaron en los aspectos humanitarios, ¿no? Y a mí también me tocó más adelante, no en la época de la guerra, no tuve yo que viajar en misión de investigación ni nada de eso durante la guerra, pero sí algunos de mis compañeros. Y sí, un poco también después de la guerra, en la época de la reconstrucción del país. Entonces, todo eso lo dejé como en suspenso, un poco como diciendo, me cuesta mucho trabajo entender esto, tengo que hacer un esfuerzo para entenderlo porque mi trabajo me lo exige, pero hay cosas que todavía no logro encajar. Y como que lo dejé ahí, y me había comprado libros, tenía documentación de aquella época y tal, y lo dejé ahí en mi biblioteca como diciendo, bueno, esto ya cuando tenga tiempo ya lo voy a profundizar yo más, así desde otra perspectiva que no sea la del trabajo. Y realmente eso fue lo que ocurrió. Rescaté ese material pues cuando me mudé de Ginebra a Oviedo, y bueno, pues lo volví a ver y dije, pues esto sí, pues me gustaría volver a leer este libro y tal, y así fue surgiendo la idea. Pero mi preocupación sobre todo era, no entiendo lo que le pasa al mundo, no entiendo lo que les pasa a los seres humanos, protagonistas de estas situaciones. Y me he pasado 30 años haciendo un trabajo, haciendo lo mejor que puedo, poniéndome desde la perspectiva de las víctimas, pero necesito entender más los mecanismos de funcionamiento de los seres humanos. Entonces, pues creo que sí fue un motor importante a la hora de escribir, a la hora de escoger este tema, y luego a la hora de focalizarme en diferentes aspectos. Porque claro, uno puede escribir sobre la guerra en los Balcanes desde muchas perspectivas, pero mi tarea durante bastante tiempo, igual durante un año así, fue de acotar a mí qué es lo que yo quiero realmente contar, y primero, qué es lo que yo quiero aprender y entender. Y bueno, así se fue perfilando el personaje de Milena y no otros. Y también la perspectiva, la orientación, enfocarme en temas como, pues, lo que es una cosa que puede parecer banal, pero que no lo es para mí no lo es en absoluto, que es
la maldad del ser humano? ¿De dónde viene la maldad del ser humano? Es que eso es tan importante, Carmen, porque, mira, lo he apuntado, no entiendo los seres humanos. Te prometo que cuando más estudio a los seres humanos, por mi trabajo, menos lo entiendo. Yo tampoco, menos lo entiendo. Porque creo que no nos entendemos tampoco a nosotros mismos en qué momento podemos llegar a tomar una decisión sobre algo que no entendemos. Y encima tenemos que tomar o nos obligamos a tomar partido sobre algo que no entendemos. Y que hace unos días era de una manera, ahora es de otra manera y hemos tomado partido, pero encima desde la maldad, o que realizas actos. Esto viene también, lo tienes reflejado en algunas entrevistas, en algunos juicios de testimonio que hay aquí, y que expresan, así como hay algunos que expresan que esto yo lo he hecho porque si no me pasaba algo terrible o a mi familia. Había otros que dicen, bueno, sí, lo he hecho, pero que es verdad que no había como no quería no hacerlo. También viene aquí, es muy interesante porque también se refleja todo esto. Incluso en esta incomprensión que tenemos del ser humano, a mí también me llama mucho la atención qué positivo es. Describes en la novela, además en la novela hay muchas miradas. La mirada de la familia de Milena que dice, venga, tira para adelante, que esto es seguro, que venga, que no, estando ellos en Sarajevo y bueno, atravesando, no voy a hacer spoiler, o sea, esto de verdad que lo tenéis que leer, atravesando situaciones, pero seguían insuflando ánimo. Estaba por otro lado la persona superviviente, me meto por todos los recovecos para poder sobrevivir al asunto. Se pierde el incendio de la biblioteca de Sarajevo, que también se plasma en el libro de una forma magistral. De ahí también el título es significativo, mariposas negras sobre fondo rojo, por algo viene el título. Y también llega un punto en que Milena dice, es que yo no me quiero, esto no lo soluciona nadie, no me voy a, ¿qué me pasa? Y la recomiendan que vaya que hable, que lo suelte, que encaje, que no encaje, sabiendo que hay un desarraigo y sabiendo que eso que nos pasa, que es tan profundo como estar, me recuerda a los sonidos, a los bombardeos que había, que tenía que estar encerrada en el sótano, todo eso. Entonces cualquier sonido me viene. Me incomodo porque me trae malos recuerdos, no quiero afrontarlos, y todo lo está trabajando y todo lo supera, todo eso también, pero viene de la indefinición, lo supera o lo va superando, por lo menos lo verbaliza. Y una guerra no se acaba contra esa, lo que demuestra todo el libro, y hoy, de hace 30 años, estos días, está ya haciendo 30 años, las noticias salen hoy y ayer. Me interrumpo, hoy precisamente, yo no lo recordaba, Eso. pero hoy hace un año que esta segunda edición salió de imprenta y hoy hace 30 años de la masacre de Srebrenica. Del genocidio. El genocidio de Srebrenica, sí, 30 años hoy casualmente, ¿no? Sí. Y hay un estaba leyendo en el colofón del libro que lo marcábamos. Sí, pero es que hoy hay un montón de noticias, ha habido actos en la colina, ha habido donde están muchos restos, y esto también viene. Fíjate, en La Haya, en Ginebra. Sí, perdón. Interrúmpeme tú a mí, por favor. No, es para que entendáis mejor. La historia, la novela cuenta la historia de Milena en un lapso de tiempo de 20 años. El tiempo de la novela es bastante largo, 20 años. Y bueno, y está dividida en 3 partes, y que son 3 momentos diferentes de la vida de ella. Entonces, el primero es el momento en el que ella llega a Ginebra, una joven, y es como, digamos, un poco lo que cuenta es el exilio, es el tema que pesa, que se aborda en esa parte todavía, es sobre todo el exilio, el impacto que supone para una persona que viene, como dijiste antes, de una familia normal y corriente,
pero que de repente su país entra en guerra y su entorno se desmorona. La gente huye del país, la ciudad está sitiada, la gente no tiene cómo cubrir sus necesidades esenciales y ella sale al exilio. Entonces es la historia de cómo ella se tiene que adaptar a esa situación, a su nueva situación en un país en el que ella nunca estuvo, en el que no tiene interés en vivir, porque ella lo que quiere es vivir en su propio país. Sí, ya lo ve como es un tránsito, es provisional. Es un tránsito, sí. Ella se convence a sí misma de que está de paso, que va a volver, que aquello se va a terminar pronto, que la guerra se va a terminar pronto, que ella va a poder volver. Y esa creencia le ayuda también a tirar para adelante. Porque necesitamos, en situaciones de crisis, supongo que lo que necesitamos, cosas a las que agarrarnos, cosas en las que creer, para esperanzas, para poder seguir viviendo en realidad de manera más o menos normal. Luego la segunda parte es ya una Milena más madura, han pasado algunos años, es una situación más madura, más estable. Y la tercera parte, en esa segunda parte, pues vemos a Milena ya con un trabajo, es intérprete en las Naciones Unidas, y tampoco está elegido por curiosidad, por casualidad esa profesión. Es una profesión que, bueno, con la que yo tuve muchísimo contacto. Yo no soy intérprete de carrera, pero sí que esa función es muy, muy importante para nosotros en las Naciones Unidas, ¿no? Y yo estuve en muchas misiones en el terreno con intérpretes, y yo veía cómo ellos reaccionaban también a cosas terribles que veíamos, ¿no? Entonces fue también ese recuerdo y esas reflexiones que ella hace desde su cabina de intérprete, sin contacto directo con los protagonistas de la reunión para la que ella está trabajando como intérprete, pero sí pensé en todos esos profesionales que no son partícipes, lo ven desde muy fuera, pero que eso también cala dentro. Claro, y para Milena también el ser intérprete también es una manera de descubrir. Sí, de reconectar, y de descubrir con lo que pasó en su país. Exacto, no de reconocerse, sino de profundizar en su historia. Exactamente, sí, y es ahí donde ella pues también pues recapacita y dice, pero yo siente mucha culpabilidad, porque dice, pero todo esto está pasando en mi país y yo no me había enterado. Yo seguía ahí preocupada con mis cositas, con mi tesis, que yo quería terminar mi tesis, quería ser profesora en la universidad, pero no me estaba enterando. La gente a mi alrededor, había gente a mi alrededor que sí, que eran más, digamos, desarrollaron un espíritu pacifista, se opusieron a la guerra antes de que estallara, incluso mi padre me decía cosas, pero yo no le escuchaba a mi padre. Entonces hay ese sentimiento de culpabilidad que de alguna manera pues también a lo mejor nosotros muchas veces tenemos, de cosas que pasan en nuestro país. Yo qué sé, la vecina de al lado que el marido la maltrata, y pues oyes cosas y dices, ¿en Madrid? Ay, bueno, pues ¿qué pasará ahí? Pero sigues con tu vida, no quieres meterte, no te mejor quieres no. meter, no te quieres. En Madrid, a 16 kilómetros de la Puerta del Sol, está la Cañada Real Galiana. Que Cañada Real Galiana lleva 5 años sin luz. Y está a 16 kilómetros de la Puerta del Sol. Cuando vas a Cañada Real Galiana, que son como cualquiera de nosotras que estamos aquí, de nosotros, es otra historia. Dices, bueno, y encima son 16 kilómetros, igual también son 16 kilómetros, y son 6 sectores, y cada sector es de una manera determinada, y todo se le asocia a lo mismo, y como está allí, lo mejor es
no tenerlo a 16 kilómetros de la Puerta del Sol, sino mentalmente en otro continente diferente, a ser posible. Y cuando pasa eso, desconectas. O sea, dices, hay una cosa, desconecto, porque yo no me voy a meter ahí, no voy a implicarme, no voy a... Y entonces luego cuando pasa algo, verdad, te sientes culpable. O te sientes culpable de, a mí me tenía que haber pasado esto y no a mi hermana. Esto me tenía que... O sea, he salido yo y tenía a lo mejor que haber ocupado ese sitio y no otra persona. Y también es esa culpabilidad, qué interesante. Sí. Por eso el personaje, bueno, tiene todas estas capas y que a mí me interesaba explorar, pero no desde el punto de vista de la historia en sí, de lo que ocurrió en el país, pero también de cómo eso afecta a los seres humanos individuales. Entonces ella es un ejemplo de cómo una situación de violencia en el entorno de uno, por mucho que quieras protegerte y por muy privilegiado que seas, al final te impacta. Pero y está bien que te impacte. Está fenomenal y además... Aunque hayan pasado los tiempos, aunque sea el tiempo, aunque ya no puedas hacer nada, pero yo creo que es sanador. Totalmente. Y no solamente impacta a Milena, sino también impacta a quienes conviven con Milena, porque dices, yo te quiero ayudar, pero no parece que tú no me dejas ayudarte, y realmente no es que no te deja ayudar, es que tampoco sabes cómo decir qué tipo de ayuda quieres, que es lo que está diciendo. No es que yo quiero que me dejes sola, pero ese lío que tenemos cuando queremos que nos dejen, pero no queremos estar, esa contradicción que emana. Y eso también a lo largo de todo el libro, es también otra cosa transversal, otro sentimiento que tenemos. Es que yo cuando terminamos de leer este libro, cualquiera que cuando lo leamos, te pones en el lugar de Milena, primero dices, ¿qué me llevaría yo si me tuviera que ir rápido de mi casa? Porque esto es que yo voy a cerrar la puerta de mi casa, vale, soy refugiada y esto desaparece. ¿De aquí qué me llevaría? Porque esto a lo mejor no se nos mete en la cabeza, pero es que nos puede ocurrir, ojalá no, pero nos puede ocurrir, mil cosas pueden ocurrir. O no sé, o cómo empiezo de cero en otro sitio, sin nada. Porque hay personas que empiezan de cero sin nada y no tienen ningún estereotipo asignado. Pero si vienen de cero porque han venido en patera, ya tienen todos los estereotipos del mundo, no les falta ningún estereotipo, negativo. Cuando hablo de estereotipo lo voy a poner en negativo, no lo voy a poner en positivo. Entonces, Milena todo eso lo tiene dentro, porque lo tendríamos dentro si nos tenemos que ir a otro sitio. Y la tercera parte de Milena... y la tercera parte han pasado como 15 años desde que ella salió, y por circunstancias de la vida tiene que regresar, y digamos es la historia del reencuentro con la ciudad, con su casa, con la ciudad que dejó atrás, y con la nueva realidad del país, y con las personas que quedan de su familia, y como ella sigue reflexionando y descubriendo qué es lo que ella tiene que hacer con todo eso. Porque la guerra no se termina, y nosotros en este país lo sabemos muy bien, la guerra no se termina solo cuando se firma la paz. La guerra dura mucho más, va mucho más allá de esa generación, incluso de la siguiente. Pasa de una generación a otra. Entonces me interesaba mucho también también porque es un tema, como digo, que como ciudadana de este país, las cuestiones de la memoria pues me parecen importantes, me gustan.
gusta explorar ese aspecto también, pero no solamente como situación, o sea, no solamente como ciudadana de este país, sino que también a través de mi trabajo yo he visto mucho cómo en lugares de conflicto, en países en conflicto, el paso del tiempo tiene una importancia, y cómo esos sucesos van a pasar a las generaciones futuras es algo que debe cuidarse. Y por eso es que lo abordo en esta novela también. Era muy importante para mí dedicarle un espacio a la memoria. ¿Qué hacemos con la memoria? Sí, porque dice, muchas veces, como no nos han contado las cosas, pues no sabemos qué pasó, y como que partimos de cero, pero hay una historia detrás, que también eso lo abordas en la novela. Sí. Cuando ya te enteras, cuando empiezas a leer qué escriben otras personas sobre su experiencia, cuando descubres notas, cuando descubres documentos, cuando dices, pues tenía que haber prestado atención a lo que me estaban diciendo. O sea, que no se nos olvide que nos tienen que contar, que tenemos que escuchar. Porque aquí es verdad que pasan muchas cosas y dicen, no, pero de eso no vamos a hablar. No, si es que precisamente hay que hablar de eso. Sí. Es que precisamente hay que hablar de eso. No, eso yo no, mejor que no lo sepas. Es que precisamente es lo que lo tienes que saber. Sí, sí. Y luego es curioso también cómo eso pasa durante muchos años, o sea, durante un tiempo, pero luego de repente hay alguien que te pregunta, pero ¿cómo es que tú no... oye, que he conocido a fulanita y me ha contado esto de ese país en el que tú naciste y en el que tú viviste, pero tú nunca me habías contado eso, tú nunca me dijiste nada de eso. Bueno, ¿para qué te lo voy a decir? No te interesa ya, eso son historias viejas, son historias antiguas. No, pero es que yo quiero saber. Sí. Aunque quieras romper con el pasado, Sí, ahí está. sí. Y entonces es... Exacto. Vuelves Siempre a te él. vas a encontrar o sea, vas a abrir un cajón o alguien va a hablar y va a decir algo y te va a recordar aquello. Y además esa persona quiere saber y quiere que le cuentes. Pues no sé. Yo aprendí cosas de mi padre que me las contó un año antes de morirse. Murió en el 2020, que yo no sabía. Y murió con 98 años. Y me contó cosas de su familia. Y me alegré muchísimo de que me las contara. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta sobre la tercera parte de la novela, en la que se aborda la cuestión de la memoria, entre otras. Un homenaje a la memoria. Un homenaje, sí, un homenaje sí, se puede decir así. a la memoria, ¿no? Sí, claro. Sí. Y también para sentar los cimientos. Esto tiene un origen, o sea, esto tenemos que saber de dónde venimos para ir, saber dónde, por lo menos para dónde no queremos ir. De hecho para situarnos aunque lo que tenemos en la mano es una novela, sin duda, pero Carmen ha tenido el acierto, como bien dice Carmen, para saber de dónde venimos, para ubicarnos, ha tenido el acierto de añadirle unas 8 o 10 páginas de prefacio a modo para que el lector, que a lo mejor no recordamos o no sabemos qué es lo que pasó en aquellos años, 8 o 10 páginas de prefacio histórico, político, social, es decir, cómo se llegó a esa situación, ¿no? Es decir, podríamos decir que esas 8 o 10 páginas son, y lo cerramos también, el libro, con un anexo cartográfico, donde ponemos dónde se desarrolla cada parte de la novela, dónde se desarrolla. Metemos 3 mapas y creo que es también una manera de situarnos, ¿no? De ubicarnos tanto lo antiguo como lo presente, ¿no? De dónde venimos para saber dónde estamos, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Y que podemos estar haciendo referencia en cualquier momento de la novela, tanto a los mapas como al prefacio. Como el prefacio, perfectamente. O sea, no va aparte tampoco, no. Podemos estar. En un club de lectura hace poco en Oviedo,
me contaron los lectores que que la gente va mucho ahora a Croacia de vacaciones. Croacia, por ejemplo, pues bueno, yo no he estado en Croacia, pero bueno, las islas, debe ser muy bonito todo aquí, la costa, ¿no? Pero que y ellos mismos, entre ellos hablaban, uno preguntó, ¿y qué les enseñan? Porque les hablan los guías y todo esto, ¿no? En las visitas turísticas típicas. Y uno decía, pues de la guerra no les han hablado, porque yo tengo una amiga y mi amiga me contó que las islas maravillosas, las playas, no sé qué, dice, pero mi amiga no sabe que allí hubo una guerra. Y dice, lo que sí me contó es que les llevaban a ver los lugares donde se han filmado episodios de Juego de Tronos. Juego de Tronos. Exacto. Y de la perla del Adriático, de Dubrovnik, que fue objeto de reconstrucción. Sí, porque fue bombardeada, demás. pero Es sí. El puente. puente de Mostas, ¿no? Mostas. Sí. Y luego hay una tendencia, yo lo venía escuchando en la radio, me ha dado tiempo a escuchar muchas cosas. Venía escuchando también en la radio que se procura todo el genocidio que hubo, se procura tapar, o sea, eso como que no existe, no se deja, no se está, ahora mismo la tendencia que es que no se deja, por eso el acto que ha habido hoy de reconocimiento y de volver a enterrar huesos que todavía se están recuperando. Es que esto, huesos, bueno, tampoco voy a decir nada, allí se están recuperando todavía huesos, hoy se han enterrado y ha sido un reconocimiento total, ha habido una gran concentración en este tema, en este sitio también, lo quisieron cambiar de nombre, también, para que no estuviera ubicado, incluso en Google Maps cambiaron de nombre el sitio, esto a día de hoy. Sí, sí. O sea, 30 años después dicen que no ha pasado nada. Barrer la memoria. Barremos la memoria, entonces tan importante es que tengamos memoria. Por lo menos si lo repetimos, que sepamos que estamos cayendo en el mismo error. Y por lo menos para que sepamos dónde no queremos ir o por lo menos lo queremos atajar. Entre muchos aspectos que hemos escuchado a los lectores, que además es a nosotros, creo que Carmen también, es lo que más nos interesa. Más que escuchar a los críticos, que está muy bien. De hecho, en esta nueva edición ya vienen algunos extractos de reseñas y está muy bien. Pero lo que más nos interesa es escuchar a los lectores. Y hemos visto que hay quien se interesa más por la parte histórica, por la parte política de la novela. No deja de ser una novela histórica, más allá de la cuestión técnica de que no han pasado los suficientes años desde la muerte del autor, etcétera, para que se considere, pero no deja de ser una novela histórica en cuanto que hay un marco real, hay unos personajes reales y hay unos personajes ficticios, ¿no? Y hay lectores que se interesan mucho por esa parte, pero hay otros que lo que les interesa es sobre todo las aristas de Milena, la parte humana, la parte más, no voy a decir más literaria, porque literatura es todo, pero sí la parte más humana de la protagonista, de Milena como protagonista, y de cómo emite, cómo radia, es decir, en círculos concéntricos en todos los que le rodean, en las distintas partes de la novela, tanto en los pasados, como es su familia de Sarajevo, que hay cosas que aparecen, como en los presentes, como es su nueva familia, su marido, su hija, su nueva familia en Ginebra, ¿no? Es decir, es como si fuera un foco de calor, Milena, no es solo lo que a ella le ocurre, sino cómo todo lo que a ella le ocurrió durante esos años que Carmen narra de la novela, desde su salida de Sarajevo como refugiada a cómo está instalada ella en Ginebra, todo lo que le ocurrió, cómo afecta a todo lo que le rodea, ¿no? Es decir, viene una mochila, totalmente, con una mochila y esa mochila a sus compañeras de piso. las va El tema de sus conversaciones con su psicóloga es importantísima, a su familia, ¿no? Eso es una parte que yo destacaría mucho. Y luego también destacaría también, si me queréis,
otra de las cosas importantes es cómo se quemó la biblioteca y qué pasa cuando hay una guerra y queremos que la memoria, queremos que desaparezca, vamos a por la biblioteca, y cómo las personas estuvieron rescatando libros de la biblioteca, que también aquí viene, o sea, también lo describes, o sea, qué manera de decir a por la biblioteca. La quema de libros me recordó también a cuando se quemaron los libros en el régimen nazi. La cultura, se quema la biblioteca y vamos desesperadamente, nos importa, vamos a rescatar libros a la biblioteca, o sea, que no dejamos que se queme la biblioteca, no, porque ahí tenemos la historia, ahí tenemos la cultura. Eso también es muy importante también, tiene mucho peso también a lo largo de la historia, el recuerdo que tiene continuo de la imagen de las mariposas negras de la biblioteca, de cuando se quemaba. Es otra de las cosas. Sí, a mí cuando estaba documentándome, evidentemente para la novela, que fue un proceso intenso, placentero, es decir, que me gustó esa parte del trabajo de documentación, pero descubrí muchas cosas que me interesaron y que luego las quise plasmar. Y una de esas cosas fue que el genocidio no fue genocidio solamente en vidas humanas. El genocidio fue un genocidio cultural igualmente. Y el genocidio cultural se materializaba en poner todo el empeño de destruir una cultura y unas tradiciones que habían estado presentes en ese territorio de los Balcanes desde la Edad Media. Entonces, por eso se quemaban las bibliotecas, para borrar el rastro de todo eso. Que allí, bueno, que sí, que había una gente que tenía la religión musulmana y tal, pero que eran una minoría, que eran una etnia, una minoría. O sea, ningunear, en definitiva, a una parte muy importante de la población y la cultura que esa civilización había generado en el país. Entonces, se quemó la biblioteca de Sarajevo, pero se quemó también la biblioteca aposta, quiero decir, no fue por casualidad, aposta. Se bombardeó también la biblioteca de estudios orientales, que era también muy importante, un centro de estudios de muchísima importancia en Sarajevo. Se quemaban bibliotecas en otras ciudades del país, archivos de catastros para borrar. La propiedad es muy importante, o sea, el peso de la propiedad es muy importante. Entonces, si tú no puedes demostrar que aquella casa era tuya, pues no puedes volver a ella. Y eso es lo que ha ocurrido a muchísimas personas que tuvieron que abandonar sus casas y salir del país y recuperarlas ha sido muy difícil. Está siendo todavía muy difícil. Se expulsaba a las familias de los pueblos y se quemaban sus casas también. O sea, había que arrasar, era tierra quemada. Y se bombardeaban las mezquitas con todos los archivos y todo lo que había allí dentro, que era un símbolo de eso, de la presencia de aquella civilización de origen turco, musulmán, desde la Edad Media. Entonces, a mí me impresionó mucho lo del genocidio cultural. Y desgraciadamente, bueno, cuando se trató de hacer justicia, o sea, cuando la ONU trató de hacer justicia y se nombró un tribunal penal para castigar a los autores del genocidio, sin embargo, el foco, claro, lo más importante siempre son las vidas humanas. Entonces el foco se puso en los autores del genocidio, los que mataron, los que cometieron masacres. Pero los aspectos culturales no interesaban tanto, había tanto que hacer que eso se fue quedando de lado, ¿no? Entonces, bueno,
sí, la cultura es importante, pero solo hasta cierto punto. Lo importante son las vidas humanas. Claro, pero no paramos a pensar que la cultura es lo que compone la humanidad. Claro, claro, O sea, y lo que identifica a un pueblo, a una sociedad, y todo eso se perdió y no se le ha puesto, bueno, no se le ha dado suficiente importancia. Y yo quería rescatarlo en una novela y por eso, bueno, un poquito lo abordo porque a mí misma me impactó mucho. Y es muy importante ese aspecto cultural de despersonalización, porque influye en la despersonalización. Es una característica para estigmatizar a una persona, para estigmatizar a una cultura. Primero la identificas, luego la señalas un aspecto a resaltar, Sí. cosificas eso. Siempre lo malo, siempre lo malo. Bueno, otras formas, el negativo, eso lo asocias a algo negativo. Sí. Y lo dejas luego al margen y ya cuando lo has cosificado, tú a una cosa, a un cuaderno, a una botella de agua de plástico la puedes tirar, no duele. Entonces cuando se nos desprovee de la humanidad y entra dentro de la cultura, entra dentro de todo eso, es más sencillo poder ningunear o poder no reconocer al ser humano como ser humano. Entonces esto también se transmite aquí perfectamente, esa manera de mirar. Podríamos estar hablando, cada página de la novela, créanme, da para un comentario, para una conferencia. Hay otros aspectos muy interesantes, está como no las violaciones de derechos humanos, el abuso a la mujer durante la guerra, el abuso sexual como arma de guerra, no solo contra la mujer, sino contra sus descendientes, ya saben, que pasan a ser malditos, ¿no? Eso es algo, no se inventó en esta guerra, lamentablemente, es algo de todos los tiempos, ¿no? Lamentablemente, y parece ser que sigue. Hay también un personaje que descubrirán, un personaje real, que es la líder serbia, y a partir de ella, otros temas que se tocan aquí, y que a mí me interesaron mucho, es el tema del arrepentimiento, o del no arrepentimiento, el de la obediencia de vida, también el de la obediencia de vida, que ha estado presente en todos los crímenes de lesa humanidad. Siempre hay una parte, está aquí Carlos Villán, experto en derecho humano a la paz, pero en todos los crímenes de lesa humanidad siempre hay, no voy a decir una excusa, pero siempre hay quien se agarra a la famosa obediencia de vida. También está aquí en esta novela. Podremos estar hablando, pero bueno, yo si no, Sí. daría ya el paso quizá, A quien quiera preguntar o que algo, nos sí. interrumpan, o llevamos una hora nosotros muy a gusto, pero no No, si querríamos... nos dejan puede ser Sí, puede ser 2 o 3. dos días. quiero decir. No querríamos abusar de su paciencia y de su tiempo. Así que únanse a la conversación cuando lo deseen. Si quieren hacer alguna pregunta, es el momento. Carmen, por supuesto. Sí, adelante. ¿En qué situación se encuentran ahora? En este momento de la historia? ¿Cómo están? Patinando. Pues bastante mal. Me voy a referir a Bosnia nada más, no a los otros países del entorno en los que, bueno, también hubo conflicto, pero voy a poner un ejemplo nada más, porque yo tampoco soy experta en la materia, en los Balcanes, digamos, la situación política de los Balcanes. En Bosnia el territorio es un territorio muy pequeño, son nada más 2 millones de habitantes, entonces está dividido en lo que llaman, en 2 regiones, por llamarlo de ellos lo llaman repúblicas, en 2 repúblicas. Una es la Federación Bosniaco-Croata, y otra es lo que ellos llaman la República Srpska, que es la parte serbia, la parte de población serbia que forman su propia república. No estoy hablando de Serbia capital Belgrado, no. Esto es República Serbia dentro de Bosnia, de Bosnia-Herzegovina, que es el nombre completo del país. Evidentemente, bueno,
es como una federación, una confederación, diría yo. Entonces cada parte tiene sus propias instituciones, pero luego tienen unas instituciones comunes. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, hasta ahora ya han pasado 30 años, nunca ha habido por parte de la República Serbia, nunca ha habido un reconocimiento, o sea, formalmente sí, pero en el fondo ellos a día de hoy todavía siguen reivindicando su país. No quieren seguir siendo parte de Bosnia y Herzegovina. Ellos se consideran un país aparte. Y eso genera muchísimas tensiones, continuamente. Siguen teniendo, el país, todo él, sigue teniendo, estando bajo supervisión de las Naciones Unidas. Ellos tienen evidentemente su gobierno, sus autoridades, su jefe de Estado, todo eso, hacen sus elecciones, pero siempre con la supervisión de las Naciones Unidas. Hay un representante de Naciones Unidas que tiene que informar a la Asamblea General de las Naciones Unidas cada año, y los informes que emite sobre la situación política actual no son nada halagüeños, en el sentido de que las tensiones siguen siendo muy importantes. De hecho, en el año 2016 solicitaron el ingreso en la Unión Europea. En el año 2016. Y está parado el ingreso en la Unión Europea porque tienen que buscar un representante que sirva de enlace para consensuar, y estamos ahí. Sí. A nivel ya más de calle, diría yo, de ciudadanía, no de calle sino de ciudadanía, a mí me llama la atención que, bueno, por supuesto, cada región tiene sus símbolos. La guerra no es la misma para unos que para los otros. La historia que se enseña a los niños en el colegio es completamente diferente. Pero es que además las escuelas son diferentes. Hay escuelas serbias y hay escuelas bosniacas. Incluso si hay lugares en los que la escuela es común, el edificio es común, pero están separados. Las dos comunidades están separadas. Entonces, hacia ese nivel de niños, de enseñanza, al menos la primaria y la secundaria, ya hay esa separación, ya hay esos estigmas. ¿Qué puedes esperar de este país? ¿Puedes decir que las diferencias se han superado? No, yo diría que incluso se siguen acentuando, porque eso es lo que están aprendiendo. Hay otro dato también importante que corrobora en la misma dirección lo que dice Carmen Rueda, es que la clase política en Bosnia y Herzegovina es una clase política dominada por la corrupción y por la compartimentación del poder en función de la etnia. Luego, la clase política tampoco ayuda a superar el conflicto, sino que lo repercute y lo amplifica y lo mantiene vivo. Sí, uno podría pensar que después de tantos años los partidos políticos habrían evolucionado. Y no han evolucionado. Los partidos políticos siguen siendo, o sea, los mayoritarios, los que tienen votos suficientes como para ganar representación, siguen siendo partidos de corte nacionalista. El bosniaco, el serbio, el croata. Entonces, pero no hay un partido, digamos, con otra orientación que pueda ser más, digamos, cuestiones simplemente de refuerzo de la democracia, o el partido, yo qué sé, partido, o sea, que más orientado por las cuestiones, digamos, ideológicas clásicas, como puede ser aquí, ¿no? No, allí la orientación sigue siendo fundamentalmente nacionalista. Y eso es un problema muy importante, después de 30 años. Adelante. Gracias por la charla, que me está interesando muchísimo.
Me ha llamado la atención lo que decían acerca de la memoria, que han pasado 30 años y parece que todavía no tienen muy claro cómo enfrentar la reparación y demás. Podrían preguntarnos a los españoles, que llevamos 90 y sabemos mucho más de esto, ¿no? A lo mejor se preguntaba usted al principio acerca de la condición humana, ¿no? Que eran los hombres sospechosos de ser malos, o a lo mejor es evidente que lo son. Bueno, pero yo creo que hay personas a las que podríamos preguntarles cómo son los seres humanos, ¿no? Hay algunas personas que lo tienen muy claro y de hecho adoctrinan al resto de la humanidad acerca de esto, ¿no? Si le preguntan ustedes a Trump o a Milei, perfectamente sabrán a qué atenerse. También en España tenemos la capilla que les sigue. Por tanto, a mí me gustaría que nos contara Carmen, cómo deberíamos, ya que tienes además una experiencia tan importante en un organismo como la ONU, cómo enfrentar de un modo, no sé, ético, podríamos decir, el problema de la memoria. Porque, lo habéis comentado también, los nacionalismos hacen que la memoria sea transmitida de una manera o de otra según que seas de una parte o de otra, o seas de una capilla o de otra, de una doctrina o de otra. Por tanto, hay, desde su punto de vista, algo que nos ayude al menos a aceptar este fatalismo al que parece que estamos abocados. Gracias. Justicia de transición. Sí, pero justicia sí, bueno, hay mecanismos, sí, también en los acuerdos de paz en Bosnia se establecieron mecanismos para preservar la memoria. Hay museos, sigue habiendo un trabajo muy importante de excavaciones, como Encarni mencionaba hace un momento, para recuperar restos humanos. Creo que había una cifra impresionante que ahora ya no me acuerdo, se me va el dato, de personas desaparecidas. Leí hace poco que aproximadamente el 70% de las personas que figuran en las listas de desaparecidos, sus restos ya han sido identificados, lo cual me pareció, claro, esto siempre con ayuda internacional, pero sigue habiendo equipos de expertos, con fondos sobre todo de la Unión Europea que están haciendo este trabajo. Bueno, son parches, o sea, yo lo que creo es que necesitamos seguir evolucionando en cultura de paz, en lo que significa la importancia de proteger los derechos humanos, de proteger la diversidad en nuestras sociedades, la igualdad, los principios de toda la vida, pero no son fórmulas matemáticas. Entonces habrá épocas mejores, de más progreso, otras de retroceso. Aquí lo sabemos. No podemos dar lecciones a nadie. Con nuestra transición y nuestros mecanismos de memoria no podemos dar lecciones absolutamente a nadie, más bien al contrario. Entonces, a ver, cuando ocurrió la guerra de Bosnia, en años 90, había ya una cultura a nivel internacional, al menos, teníamos más instrumentos internacionales para proteger los derechos humanos. Y gracias a eso, pues se establecieron todos estos mecanismos que digo para que después de la guerra poder reparar de alguna manera el daño ocasionado.
el ejemplo que puse sobre la recuperación de los restos humanos es solo un ejemplo. Ha habido otros, pero todo cuesta mucho y hay avances y retrocesos. Siempre es así. No sé si quieres añadir algo, Carlos. Sí, respondiendo a la pregunta del señor, en España tenemos una lección pendiente, una asignatura pendiente tremenda en materia de memoria histórica, ¿no? Y esa historia que las nuevas generaciones simplemente no conocen, porque nunca han tenido la oportunidad de estudiarla, porque todavía no se estudia en los libros de historia de los colegios y de los institutos de España, lo que ocurrió durante el franquismo, y antes y después del franquismo, simplemente no se estudia. Si los niños no lo estudian, no lo saben, salvo lo que les cuentan sus familias, ¿no? Tenemos una ignorancia supina. Y esa ignorancia ha sido construida políticamente, querida. ¿Por qué? Porque los vencedores de la guerra han hecho lo que en los años 30 del siglo pasado, lo equivalente a lo que hicieron los serbios en los años 90 del siglo XX. Lo mismo, han hecho limpieza étnica, limpieza cultural. Todo rastro de republicanismo, de democracia, de derechos humanos, de libertad, de representatividad, de igualdad de la mujer, de derechos de la mujer, etc., todo se borró. Eso fue el franquismo. Todo se borró. Más allá de los muertos durante la guerra y la posguerra y el posfranquismo, tenemos un récord de personas desaparecidas en España. Son más de 200.000. Más de 200.000 personas que siguen, se supone, en las veredas de los caminos, y por aquí seguro que hay tumbas completamente desconocidas en donde yacen los que fueron paseados, entre comillas, por los falangistas, por los franquistas, por los militares, o por la Guardia Civil, o por quien quiera que haya sido, y que desaparecieron un día de sus casas y no han vuelto, simplemente por haber sido republicanos, o haber sido maestros republicanos, o haber sido simplemente no fascistas, simplemente demócratas. Entonces, todo eso tenemos que recuperarlo. No lo podemos dejar arrumbado en el baúl de los recuerdos para que se vaya olvidando, que es el objetivo. El objetivo de la derecha española es ese, justamente, ¿no? No hablar de ello y que se vaya borrando y se vaya olvidando, porque además los viejos se van muriendo también, felizmente, ¿no? Pero que todavía tienen memoria directa de lo que ocurrió durante la Guerra Civil Española, pues prácticamente ya están todos muertos, por razones biológicas. Entonces todo eso está pendiente. ¿Y cómo ha respondido la democracia española ante ese reto tan impresionante de memoria histórica, de memoria democrática? Ha respondido con una ley de memoria histórica del año 2017, en la época de Zapatero, que quedó cortísimo. Y en el año 2023, con la ley de memoria democrática del presidente Sánchez, que también ha quedado corta. ¿Y por qué ha quedado corta la ley de memoria democrática? Es un avance con respecto de la ley Zapatero, es un avance, sobre todo en un aspecto muy concreto que podrán ustedes comprender enseguida. En la ley de memoria democrática del año 2023, España reconoce por primera vez que España el Estado español tiene la obligación de buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil Española. Así de simple. El reconocimiento de la obligación internacional del Estado español de buscar a los desaparecidos, eso se reconoce por primera vez en la Ley de Memoria Democrática del año 2023. 23, de hace 2 días. Pero esa ley no es suficiente, porque no basta únicamente con recuperar los restos de los desaparecidos, identificarlos y devolverlos a sus familiares. Es que hay que rendir justicia y reparar a las víctimas.
Y hay que rendir justicia. Y ahí, en materia de justicia, no se ha avanzado ni un milímetro. ¿Por qué? La ley de amnistía del año 1977 prohíbe a cualquier tribunal investigar cualquier hecho ocurrido, cualquier asesinato ocurrido durante la Guerra Civil o la posterior represión franquista. La ley de amnistía del año 1977. ¿Por qué sigue existiendo esa ley? Pregúntenselo ustedes al PP y al PSOE, que son los que forman la mayoría en el Congreso de los Diputados. Muy fácil. A día de hoy sigue la gente teniendo miedo de abordar estos temas, porque te crucifican. Como tengas una idea que no sea la que sabes, y parece que calla. Somos un poco cobardes, los españoles somos valientes para muchas cosas, pero somos un poco cobardes. Mire, y como la historia real no se sabe, por los jóvenes... Yo comprendo que muchos hijos de represaliados no se atrevieron a decir nada porque la represión era bestial en aquel momento en España. Si decías algo, te cortaban la cabeza, prácticamente, ¿no? Es decir, yo comprendo que en aquella época lo que se impuso fue el silencio para sobrevivir. Pero esa primera generación yo lo comprendo. Pero las generaciones siguientes, los que ya nacimos después del trauma de la guerra, yo nací en el año 50. ¿no? Yo no viví la guerra, pero sí en el año 50, los años 50 y 60, todavía había muchos restos de guerra, de la posguerra, y sobre todo había dictadura. Mis 25 primeros años de vida fueron bajo la dictadura, y eso es lo que ha conformado mi vida, y mi personalidad, y mi yo. ¿no? O sea, los 25 años de dictadura no me los puedo quitar de encima, así como así. Entonces, sin embargo, yo creo que ya las generaciones más jóvenes que nosotros, y ya incluso mi propia generación, hemos podido hablar en público y hemos podido armarnos de valor para denunciar lo que hay que denunciar. ¿Sí? ¿Por qué Martín Villa, un señor respetabilísimo en Tierras del Páramo, aquí al lado, ¿por qué Martín Villa no está en la cárcel? Cuando está siendo perseguido por ser criminal de guerra. Martín Villa. ¿Y por qué no está en la cárcel? Bueno, pues la justicia no es perfecta, pero ustedes saben por qué está siendo perseguido por ser criminal de guerra. No es ningún tribunal español el que le persigue por criminal de guerra. No, es un tribunal de Buenos Aires. De Buenos Aires, en Argentina. Pero, ¿cómo es que un tribunal de Buenos Aires quiere exigir responsabilidad penal a Martín Villa desde Buenos Aires? Por la justicia universal. Por el principio de la justicia universal. Y hasta ahora, el Estado español lo que ha hecho ha sido contribuir a que no prospere la persecución contra Martín Villa ante el Tribunal de Buenos Aires. No han querido entregarle, no han querido que declare ni siquiera desde España, no han querido, le están cubriendo continuamente. ¿Cuáles son los cargos que se le...? Criminal de guerra porque durante su ministerio, cuando fue ministro de la Gobernación y antes de Relaciones Sindicales, en la transición política española, en los primeros gobiernos de Arias Navarro, y siendo ministro de la Gobernación, que ahora se llama Interior, ¿no? Durante su ministerio hubo varios asesinatos importantes políticos realizados por la extrema derecha, ¿no? En concreto, por ejemplo, la represión bestial que se organizó en la ciudad de Vitoria cuando, ante una manifestación puramente sindical de trabajadores que reivindicaban salarios dignos, etc., se refugiaron, esto ya el año 77, muerto Franco, ¿no? Transición. Se refugiaron en la Catedral de Vitoria y Martín Villa ordenó
a la Guardia Civil entrar en la catedral a fuego limpio. Entonces, entraron en la catedral, echaron botes de humo, evidentemente la gente se estaba pisando, tuvo que salir, y cuando salieron por las puertas de la catedral, ráfagas de balas. Murieron varios, hubo muchos heridos. Ese es uno de los crímenes de guerra, uno de los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen la responsabilidad política a Martín Villa. No se inventan, está ahí. Además hubo en aquella época asesinatos políticos de la extrema derecha muy conocidos en Madrid y en otros lugares también. Se caían por los ventanas. El chico que fue desfenestrado. ¿Cuánto aprendemos hoy? ¿Alguna otra pregunta? Volviendo a la novela. Perdón. No, por favor. Volviendo a la novela. ¿Alguna otra pregunta? Yo no quería hacer una pregunta, pero sí que dar mi testimonio. Si yo estuve en el 2005 en Croacia. Quiero decir que efectivamente tuvimos un día joven y no nos quiso hablar de la guerra, a pesar de que cerca de Cádiz pasamos por pueblos totalmente destrozados, con marcas de buses, de balas, a pesar de que parábamos en algunos sitios y nos decía no vayáis a dar un paseo porque aún había minas, había bombas, nunca, jamás nos quiso. Pero hubo varias cosas que a mí me impresionaron mucho. Primero, una que en todas las ciudades había como unas salas grandes con retratos de personas que habían caído. Me impresionaba mucho que eran nacidos, muchos de ellos en los 70 y los 60. Eso te quedaba muy así. Otra cosa que me impresionó mucho fue que el chico este era joven, en una semana entera no le vi sonreír ni una sola vez. No sonrió ni una sola vez. Y además era cuadriculado. Tuvimos que... O sea, estaba... Yo diría que traumatizado. La única vez que le vi un poquito así fue cuando pasamos por delante de un depósito de armas. Que había tanques, que había no sé qué. La única vez que nos quedamos así. Y otra cosa que me impresionó, y eso sí que es cierto, fue un poco en relación con lo que decimos del silencio. En Split teníamos una guía local y yo en mi ignorancia había un retrato grande de un señor militar y pregunté, ¿y ese señor quién es? ¿Es el presidente? Y ella se asustó muchísimo, era educada y después me llevó a un lado y dice, no, este es un criminal de guerra y le están buscando, por favor no hables nada. Y eso me recordó mucho, porque soy más joven, pero sí viví en dictadura, cuando en casa me decían, no digas esto. Me lo recordó mucho. Pero sobre todo, ya digo, el chico tenía 20 y tantos, no sonrió. Y nada, solo es lo que quería decir. Sí, no puede ser de otra manera. Fue una guerra muy sangrienta y obviamente la generación siguiente es una generación traumatizada. ¿Algo más? Carmen, referente a tu libro y a tus palabras maravillosas, porque recordar es no olvidar. Gracias. Bueno, a mí me gustaría... A mí me gustaría acabar, bueno, por supuesto ahora Carmen firmará ejemplares a quien lo desee. Me gustaría acabar con la lectura de dos líneas, son solo dos, que José Luis Díaz Caballero, que está en esta casa, escritor y crítico literario, publicó sobre la novela en una maravillosa reseña en el diario El Comercio. Dice, una novela robusta como los viejos pilares de la biblioteca de Sarajevo y luminosa como los supervivientes que soñaron con su reconstrucción. Muy bonito. Muchas gracias.